Bienvenidas, bienvenidos, cara y seca, lo que hay detrás de las noticias. Ya sabés, mi nombre es Omar López. Les dije el otro día que íbamos a hacer 2 partes, y esta es la segunda, con el psiquiatra, psiquiatra Leonardo Leibson. Él es, ya lo saben, lo van a empezar a ver aquí abajo, profesor adjunto regular de la cátedra de Psicopatología 2, Psicología de la UBA, docente de la maestría en Psicoanálisis de nuestra querida UBA, docente de posgrado de la UBA, y en la Universidad Nacional de La Plata. También director del proyecto de UBA Ciencia y Técnica. Hablábamos el otro día que íbamos a dejar una segunda parte para entrar a los centros de asistencia, de ayuda, que hay en diversidades y con particularidades. El centro de día, el centro de asistencia, la desmanicomialización y lo que implica la desmanicomialización en los aspectos de la puja que genera el Estado con una intención muy llana, muy clara, de transformar esos lugares que son bastiones de grandes negocios en la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista inmobiliario. Les importa más el bastión inmobiliario que remodernizar toda esa estructura hospitalaria para el beneficio de nuestra gente en la salud. Bueno, la línea argumental es, bueno, no hacen falta ya estos hospitales, lo cual va a contraparte, a contrapelo de las tendencias en el mundo. Pero esta estructura hace falta intensificarla en función de cómo asistir al sujeto social en la Argentina. Leonardo, ¿hace falta incentivar la atención hospitalaria en el campo de la psiquiatría? Estamos viendo algo que nos pone muy en riesgo a nuestra sociedad y que requiere mucha política de Estado, mucho trabajo. Sí, yo creo que sí. Creo que hace falta intensificar y sobre todo mejorar. O sea, pulir y a ver, desmanicomializar es una palabra que suena muy bonita. El problema es qué quiere decir. Porque si desmanicomializar quiere decir cerrar el Borda, el Moyano y los otros hospitales mal llamados, monovalentes, para hacer ahí, dejar los terrenos libres, como vos decís, para hacer proyectos inmobiliarios. ¿Por qué lo llaman monovalente? Estoy hablando para la mayoría. Porque son hospitales que solo atienden problemas de salud mental. El Borda, ahí. Claro, el Borda, el Moyano, el Alvear. A diferencia de otros hospitales generales, como el Piñero, el Argericho, etcétera, todos los hospitales que tienen su servicio de psiquiatría, de salud mental o de psicopatología. Pero estos son hospitales que están históricamente, porque el Borda, por ejemplo, era el viejo hospicio de las Mercedes de principios del siglo XX, históricamente se dedican a eso, ¿no? Que está bien, tienen una idea, nacieron de una ideología, que es una ideología hoy en día muy cuestionada, que es esta de que a la locura hay que encerrarla, hay que aislarla, hay que apartarla del conjunto de la comunidad. Por supuesto, eso hoy en día está en cuestión, hay muy pocos que realmente pueden llegar a sostener eso, aunque en la práctica sí se sigue haciendo. Pero la idea hoy en día no es tanto que el loco, digamos, que el enfermo llamado enfermo mental, que hoy en día tampoco es una denominación feliz, no. La persona que está afectada o la persona que tiene otro modo, a mí me gusta plantearlo así, que es el llamado psicótico o enfermo mental es alguien que tiene otro modo que el habitual o que el de la media para sostener su subjetividad, para sostenerse en este mundo. Creo que es un modo, por supuesto, tan válido como cualquier otro y que puede tener sus ventajas y sus desventajas. La idea es hoy cada vez más, y desde hace unos cuantos años en realidad, porque esto viene de los años 60 y 70, que la inserción comunitaria, que el trabajo en redes, que el trabajo en dispositivos que sean grupales, que sean con participación interdisciplinarios, además, por supuesto, que eso es lo fundamental y que esté la cosa abierta a la comunidad y no cerrada, ¿no? Tanto en la entrada como en la salida.
Eso es lo que viene prevaleciendo a nivel mundial, lo cual no necesariamente quiere decir que haya que cerrar los hospitales, porque hoy en día si cerráramos el borde los cientos o miles de pacientes que viven ahí y que tienen su identidad ahí, porque eso no hay que olvidarlo. O sea, se generan núcleos, se generan situaciones que son las que sostienen a mucha gente y a sus familias o gente que no tiene familias también. Si cerráramos eso sería una catástrofe sanitaria y una catástrofe social. El asunto es cómo dar lugares, así como que hay experiencias, te vuelvo a decir, no solo afuera del país, sino adentro del país. Por poner un ejemplo, el Hospital Escuela de Salud Mental de la ciudad de Paraná, que lo dirige un amigo mío, Alejandro Ruiz, y que hacen toda una serie de cuestiones que son realmente fantásticas y que lo vienen haciendo hace muchos años, siguiendo ideas que vienen de Italia, de Basaglia, de otros, y que han modernizado la idea y renovado sobre todo la idea de lo que es la psiquiatría y lo que es la psiquiatría comunitaria, pero que acá también se hace en otros lugares. Yo voy a supervisar al hospital de día vespertino del Hospital Álvarez y tienen un trabajo que es realmente excelente con muchos de estos dispositivos y cómo la gente es alojada ahí y sus familias y todo lo que eso habilita y permite. Bueno, yo creo que ese es el horizonte al que hay que tender, al que hay que construir, pero como te decía el otro día, hacen falta recursos, hace falta por supuesto una política del Estado clara, definida, concreta, con acciones y todo eso sí, eso puede llevar. A ver, Leonardo, yo me voy a ir un poquito a la emisión anterior, donde decíamos, bueno, ¿qué sujeto forma un Estado que margina? Margina de manera mayoritaria, que corta la idea de destino que tiene cada sujeto, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo, puedo mantenerme, puedo hacer tal proyecto. O sea, hoy la sociedad argentina no tiene proyecto. La clase baja sigue bajando, la clase pobre va a la indigencia, la clase media empieza en una gran crisis, y no hay como que no hay proyecto, que hay una gran inseguridad en caminar el día a día. Sí, sí. O sea, ¿qué sociedad se compone a partir de una situación de este tipo? Una sociedad que se divide, que se fragmenta, una sociedad que se busca para ver cómo sobrevivir, cómo busca el náufrago la chalupa para poder aferrarse a ella. O sea, ¿cuál es tu lectura, cuál es tu mirada de este momento de disgregación? Que estamos generando una sociedad de sobrevivientes, con la cultura del sobreviviente, que es la cultura del sálvese quien pueda, la cultura de la desesperación, la cultura de agarrarse de lo que haya a mano, que en general es poco. Me parece que sí, que eso es muy grave, que eso es muy serio, porque además eso lleva a un proceso de aniquilamiento subjetivo. Y eso es un mal de nuestra época. Yo creo que eso es un mal de nuestra época, quiero decir, por lo menos desde el siglo XX en adelante, donde, todo lo que es no solo en nuestro país, esto es mundial, el avance de los modos del capitalismo, digamos, y del neocapitalismo, no soy experto en el tema, pero digamos, todo lo que hace a la maquinización y a la mecanización y a la reducción de los espacios donde cada cual puede decir lo que le pasa. Así, simplemente, contar lo que le pasa. ¿Por qué es tan importante contar lo que nos pasa? Y parece que es importante. A mí me llama la atención eso, pero sí, parece que es importante. Eso de juntarse a la noche en la mesa familiar o con los amigos y no saber lo que me pasó hoy, que fui acá, que fui allá. Simplemente a veces es eso, a veces no es solo eso, por supuesto, no es solo hacer el relato del día. Arma una trama. Sino que me encontré con algo, mirá lo que me pasó con tal cosa. Arma la trama, exactamente. Ese relato, estamos hechos de esos relatos. Estamos hechos de ese intercambio, de ese ir y venir. Leonardo, me gustaría, llegando al final, que nos des no la solución,
nos des una especie de sugerencia, ¿no? Estamos muy mal, muy nerviosos, dormimos poco, nos preocupamos mucho, no le encontramos la vuelta, no sabemos por dónde agarrar la cosa. ¿Qué nos conviene hacer ante un momento donde la angustia crece y nos va comiendo? Y ahí hay que juntarse con otros, Bien, compartir, bien. hablar y también escuchar. O sea, también escuchar a otros, sí, porque eso también es saludable, ¿no? No quedarse, bueno, como te decía el otro día, evitar el encierro y el aislamiento. Abrir la mirada, como le digo yo, ¿no? Sí, abrir la mirada, ver que uno no es el único al que le pasan las cosas, que por supuesto hay cosas que sí son de cada cual. Y eso, hay espacios, y tiene que haber espacios para digamos, esa dimensión más singular de cada cual. Y no automedicarse, ¿no? Tampoco. No, tengo un amigo que está muy enfermo por automedicarse. No, eso es riesgosísimo. Incluso también es riesgoso que se fomenta desde el Estado a veces, que sean los médicos clínicos y los médicos generales, pero eso tiene que ver con el negocio de los medicamentos, de que cualquier médico receta el clonazepam, el antidepresivo, ¿viste? Como si fueran medicamentos inocuos, como si fueran cosas que la droga de la felicidad, como se dice a veces. Bueno, desde ya que no tiene nada que ver con la felicidad y no es inocuo y no resuelven los problemas. Si yo tuviera que, 2 minutos, sí, tuviera que decir, a ver, en un minuto, tenemos, ¿qué hospitales? Para orientar a la gente en Capital y Gran Buenos Aires. Mira, hospitales hay, además de estos hospitales especializados en salud mental, claro, que son el Borda, el Moyano, el Tobar García para los chicos. García, sí. Hay excelentes servicios en la enorme mayoría de los hospitales de la ciudad, en el hospital público, en el Argerich, en el Piñero, en el Torno, en el Álvarez, el Rivadavia. El Fernández, no lo conozco tanto, pero la mayoría de los hospitales tienen sus residentes, tienen sus concurrentes, tienen gente que se está formando y que está formada, porque te decía el otro día, la Universidad de Buenos Aires realmente hace una tarea enorme y forma gente, que realmente es gente que está, a diferencia de muchas universidades, de gente que sale de las universidades privadas, es gente que está con la capacidad para meterse en estas cosas y con una sensibilidad que realmente creo que en la universidad, los que estamos ahí, que somos muchos, tratamos y hacemos un gran esfuerzo por transmitir y por enseñar algo de eso, ¿no? Leonardo, es un enorme placer para nosotros haber tenido la oportunidad de escuchar. Un gustazo estar acá. Y a ustedes, esto hay que escucharlo un rato, otro rato, charlarlo, el escucharnos es fundamental. Los despido con algo, porque en el recorrido de nuestra historia a veces encontramos nuestro camino, ¿no? Cómo seguimos. Cuando yo era chico, era pequeño, había días que mi papá venía mal y ya nos daba miedo a todos. Verlo entrar nos daba miedo, porque sabíamos que había algo que no comprendíamos, pero que estaba mal. Y la culpa nos empezaba a comer. ¿Habremos hecho algo mal y mamá le dijo por teléfono a papá se portaron mal? La culpa. La construcción de la culpa es algo que tenemos que aprender a desarmar, ¿no? Y no cargarnos. Nosotros no tenemos culpa de tener un Estado que nos abandona. No tenemos culpa de tener alguien que nos dice que perdimos el trabajo. Tenemos que pensar que la culpa está en otro lado y hay que combatirla, esa culpa. Y tenemos que aferrarnos a aquellos que de verdad nos quieren ayudar y que están al servicio de nosotros en lo que todavía es una estructura de un Estado que sigue funcionando, porque los trabajadores la mantienen en pie. Porque si es por el presupuesto que recorta el Estado ya no hay forma de que esté en pie. Así que el tema es pensar, el tema es repensarnos, el tema es rehacernos y no perder de vista que hay alguien que está para ayudarnos, saber ir a pedir la ayuda. Es importante para no hacer lo que ellos quieren que hagamos nosotros, que es caernos, dejarnos estar. Siempre digo yo, la esperanza es la resignación de los vencidos. Es la escritura que hacen los malos respecto
a la sociedad. No, acá no hay resignación de los vencidos. Tiene que haber solidaridad entre los que estamos lastimados. Mucha solidaridad, mucho amor, mucha pasión. Gracias, doctor. No, al contrario. Gracias a usted. Gracias, hasta luego.